Muy buenos días, queridos hermanos. El Dios de toda gracia los bendiga a todos. Dios los siga bendiciendo a cada uno en sus vidas. Bienvenidos todos los hermanos aquí presentes, como también todos los hermanos que están en este momento conectados al Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Todos aquellos que están conectados en este momento, que Dios los bendiga y pónganse cómodos para entonces escuchar la palabra de Dios. Envío un saludo a mi querido hermano allá en Orito, Putumayo, al hermano Brian, al hermano Brian. Estaba pensando en otro hermano también, pero bueno, hermano, a Brian y a su querida esposa, que Dios los bendiga, a sus hijitas y a los demás hermanos que están allí reunidos en su casa también, escuchando la palabra de Dios, hermanos. Amados hermanos, en esta mañana le doy la bienvenida aquí a Cristian, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido. Lo mismo al otro Cristian II. Bueno, bienvenidos. También le doy la bienvenida a Julián, que nos está acompañando, traído por el hermano Andrés. Que Dios les bendiga, hermanos, y los guarde a ustedes, al hermano Andrés y su querida esposa. Bueno, queridos hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su bondad. En esta mañana yo voy a seguir el ciclo de mensajes que comencé el domingo pasado acerca de la epístola a los Gálatas. Tengan la amabilidad de buscar la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a orar en este momento y le pedimos a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita. Digno de toda la adoración y la alabanza, Señor, en esta mañana. Te damos a ti todo el honor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están conectados, por todos los amigos que están conectados en este momento. Oh Dios, a través de esta página de Facebook, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Eterno Dios, gracias por los hermanos aquí presentes. Gracias por cada uno, Señor. Gracias, Padre. Y pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, y que podamos aprender muchas cosas de ella para ponerlas por obra en práctica, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En esta mañana el tema lo he titulado La seguridad que emana de Cristo en el cristiano. La seguridad que emana de Cristo en el cristiano. Emana quiere decir, o emanar quiere decir que fluye, que se desprende del mismo Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, comenzando con este tema muy importante, queridos hermanos, acerca de esa seguridad que emana de Cristo. Los Gálatas, esta carta, hermano, a los Gálatas es una carta muy importante, muy edificante para la vida cristiana, de todo creyente, porque nos sitúa y nos ubica, hermano, en la centralidad de las Escrituras, Entonces, Gálatas se deriva del nombre, este título de Gálatas se deriva del nombre de la región llamada Galacia, en la que se encontraban estas iglesias
a las que Pablo, digamos, fundó y estaba muy al tanto de ellas allí, hermanos, por lo menos con el objetivo de alimentarlas espiritualmente, hermanos. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, hermanos, el versículo 2. Gálatas, capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en ese capítulo, versículo 2. Dice la Escritura: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de ¿qué? De Galacia. A las iglesias de Galacia. Miren ustedes. Entonces, Galacia era una región, era, hermanos, una provincia, era algo inmenso, un territorio bastante extenso, grande. Entonces, Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, Entonces, también vamos a mirar el capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar capítulo 3. El versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Entonces, hermanos, Pablo se está dirigiendo a este grupo de iglesias. No era una sola congregación, sino a un grupo de iglesias en esta vasta región llamada Galacia. Entonces, ¿dónde estaban estas iglesias? Ya lo sabemos, estaban en Galacia. ¿Y quiénes eran estos Gálatas? Bueno, el término Gálatas en griego es Galatai. Es una variante de Keltai o Keltes o Keltoi en griego, y se traduce celtas, o sea, eran personas de la raza celta, que en latín es Gali. Ahora, estas personas, digamos, estas comunidades o esta comunidad allí, porque no solamente, como le digo, había una localidad aquí, por decir, había otra localidad en tal parte, pero todos se llamaban la región de Galacia, era una provincia de Roma como tal. Ahora, estos galos, como también se le llamaba, o celtas, los que anteriormente habían invadido y asolado a Grecia, Macedonia y a Tracia, hermanos, ahora los vemos que ingresan a Asia Menor, todo lo que comprendía en aquel entonces, o lo que hoy es la vasta Turquía. A eso antes se le llamaba el Asia Menor, todo lo que hoy se llama Turquía, así se le llamaba en aquel entonces el Asia Menor. Ahora, y esas cosas ocurrieron en el año 278 antes de Cristo, hermanos, sucedieron estas cosas, o sea, cuando estos galos o celtas invadieron allí el Asia, o se ingresaron al Asia. En los días del apóstol Pablo, centro y norte de Asia Menor, el pueblo conocido como los galos o los gálatas, ya muy estacionados, muy ubicados en ese lugar, en esa provincia, hermanos, eran galos o gálatas por sangre y descendencia. Mucho antes que cruzaran desde Europa hacia el Asia Menor, ya eran conocidos en esta forma, o sea, como los galos o los gálatas. Bien, el nuevo reino
como así se le llamó también a este grupo de personas, el nuevo reino que establecieron en Asia era, por consiguiente, un reino galo o gálata. Tenemos que reconocer, hermanos, que cuando este reino se convirtió en una provincia romana llamada Galacia, se le añadieron otros pequeños distritos o grupos de personas de diferentes nacionalidades, ¿ya? Que en cierto sentido, o más bien que en un sentido remoto y definitivamente secundario, pudieron llamarse Gálatas en ese momento también. Ahora bien, es irrefutable, hermanos, que el significado de Gálatas no es ciudadano de la provincia de Galacia, solo es galos. Solo es galos. Hermanos, de pronto esto es un poco complejo para que cada uno lo asimilemos ahora, pero es importante que nosotros estemos familiarizándonos un poco más con la historia, con la parte de la geografía bíblica también, porque esto es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a tener esa amplitud del conocimiento de la palabra de Dios, de aquellas cosas que ocurrieron en el pasado. Ahora, hermanos, cuando Pablo llegó a este lugar a predicar el evangelio, fue recibido por sus habitantes. Y les predicó el mensaje de Cristo. A ellos les predicó el mensaje de Cristo. Y eso lo hace, o más bien lo recuerda, o se lo recuerda Pablo a los habitantes de Galacia. O sea, a los hermanos, a la iglesia. ¿Por qué no miramos lo que dice el capítulo 4? El capítulo 4 nos habla de la manera siguiente, hermanos. El capítulo 4, el versículo 14, y el versículo 15. Mire cómo les dice Pablo a los de Galacia, a los hermanos de Galacia. Le dice lo siguiente: y no me despreciasteis, echasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Mire, Pablo le está, para poder entender un poco desde ya el contenido de la carta, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Galacia, es porque, hermanos, la iglesia estaba pasando por un grave peligro de carácter doctrinal. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda la epístola. Hermanos, y era que muchos judíos que decían que se habían convertido al evangelio, ellos estaban dentro de la iglesia, pero estaban obligando a los hermanos de las congregaciones de Galacia a que se judaizaran. Judaizar quiere decir a que practicaran la religión judía, siendo cristianos. Ellos les decían, estoy haciendo como una especie de preámbulo, ellos les decían, esos judíos les decían a los hermanos de Galacia, de esa provincia romana que estaba en el Asia Menor, les decían que para poder ser salvos no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que también necesitaban, hermanos, circuncidarse, guardar el día de reposo y abstenerse de ciertos alimentos. 3 cosas. Y eso fue lo que Pablo hizo, o más bien, lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. Ahora, noten una cosa, que cuando Pablo llegó allá a Galacia a predicar, el ambiente era otro, y eso es lo que está haciendo aquí en el capítulo 4, versículo 14 y 15.
les está diciendo, ustedes fueron tan amables conmigo, tan amables, tan cariñosos, y ustedes estaban entregados a Jesús de verdad. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han cambiado ustedes? En aquel entonces era posible que si estaban dispuestos hasta sacarse sus ojos para dármelos a mí. Y ahora muchos de ustedes se han convertido en mis enemigos porque yo les estoy predicando a Cristo. Y ustedes están diciendo otra cosa, influenciados por estos judíos que están, carameleándolos, insinuándoles a que cambien de doctrina, de ideas en contra de las Escrituras. Eso era lo que estaba diciéndoles Pablo. De tal forma, hermanos, que los miembros de estas iglesias, en este momento cuando Pablo escribió esta carta, estas personas, estos hermanos, se habían convertido en personas inconstantes y variables. ¿Sabe qué es una persona inconstante? Que hoy es y ya mañana no es nada. Que hoy dice una cosa y mañana sale con otra. Que son variables, o sea, lo mismo, es un sinónimo, ¿ya? Es un sinónimo, hermanos. Entonces, lo que Pablo está insistiendo aquí, hermano, es que el cristiano debe ser firme en su fe, no dejarse mover por ningún viento de doctrina, de ideas, de nada. Lastimosamente, uno ve eso en nuestros días. Un cristianismo débil, un cristianismo raquítico, un cristianismo que da dolor, da tristeza, hermano, que hoy personas, o digamos ayer, muchas personas estaban caminando en la doctrina, pero ya hoy, hermano, están creyendo otra cosa. Porque no estaban seguros de lo que estaban creyendo, o de lo que estaban profesando más bien. Y esto es doloroso, porque uno ve, hermanos, que las personas muchas veces no están situadas en la palabra de Dios. No sabemos si una persona cuando llega a una iglesia, hermano, llega por Jesucristo de verdad, por la salvación, o llega por conveniencia. O llega por conveniencia. No lo sabemos. ¿Cuál es la motivación que lo lleva a hacerse miembro de una iglesia? Pero Pablo está reclamándole a los hermanos de Galacia que estuvieran firmes. Y eso es lo que vamos a ver en todo este tiempo que vamos a hablar de esta epístola, esta carta. Hermanos, estos hermanos eran inconstantes y variables. Si la iglesia carece de conocimiento, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios, y eso lo dijo el profeta Oseas, mi pueblo pecó, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la ciencia allá afuera, de la ciencia médica, del átomo, de la tecnología. No, hermanos, de eso se encargan otros. Está hablando Pablo aquí y también el profeta, el conocimiento de la palabra de Dios. Y es que cuando hay carencia de conocimiento, la iglesia será víctima de los falsos líderes y de los falsos maestros que tuercen las escrituras enseñando doctrinas erróneas. Doctrinas erróneas. Es por eso, hermano, que cada cristiano, que cada creyente, y en eso siempre insisto, que cada creyente debe ser un investigador de las escrituras y no estar como un mero espectador de domingo a domingo, hermano, escuchando al pastor o a cualquier otro líder o miembro de la iglesia predicar, porque estará aprendiendo lo que solamente se enseña en el púlpito,
pero no se está aprendiendo lo que tú mismo debes investigar a través o por medio de las Escrituras directamente. Es menester, hermanos, que cada uno abra su Biblia cada semana, cada momento, cuando tenga ese tiempo disponible para escuchar a Dios, para aprender su palabra, porque de lo contrario eres víctima de los falsos líderes, de los falsos maestros que tuercen las Escrituras. Pablo le dice allá en el libro de Gálatas a los hermanos, miren ustedes en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Miren lo que dice el apóstol allí a los Gálatas. ¿Qué le dice Pablo allí, hermanos? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Qué tremendo esto, hermano. Hermanos, Pablo estaba sinceramente sin entender. Creo yo, hermano, trato de ponerme en el lado de Pablo. No sé, hermano, es como una osadía mía de ponerme al lado de Pablo para tratar de entender lo que estaba pasando en esta iglesia. Pablo le dice a ellos, oh Gálatas insensatos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra insensato? Necio, descerebrado. Eso es lo que quiere decir la palabra en el diccionario. Hermanos, y Pablo tuvo esta certeza de poderle decir esas palabras a los hermanos por la condición, o más bien por la conducta que en este momento estaban llevando ellos en cuanto a las cosas de Dios, hermanos. Hay muchas personas hoy, muchísimas, dentro de las iglesias, que cuando alguien le habla firmemente, fuertemente la palabra, ya dejan de asistir, se van para otra iglesia, cambian de iglesia, porque no están dispuestos a obedecer a Dios, porque no están dispuestos a abrir su corazón, sino a endurecerlo cuando Dios les está hablando fuertemente para que sus vidas cambien. Entonces prefieren irse de su iglesia, porque no están dispuestos a obedecer. Hermanos, y Pablo estaba fascinado, o sea, fascinado quiere decir, estaba abrumado, estaba estupefacto, estaba escandalizado de lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Él le dice, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los caramelió? ¿Quién los ilusionó con esas doctrinas? Díganlo, ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron tan fácilmente? Si yo cuando me fui de aquí, yo dejé unas congregaciones fuertes, firmes, y yo pensé que estaban firmes, anclados en el Señor. Pero ahora veo lo contrario, le dice Pablo. Veo lo contrario. Ahora ustedes han cambiado a Cristo por las obras de la ley. Han cambiado a Cristo por las obras de la ley. ¿Qué es lo que está pasando en ustedes? Esto es tremendo, hermano. Y Pablo, en una de los apartes de la epístola, hermanos, Pablo les dice a los Gálatas, pareciera que yo he trabajado en vano. Pareciera que yo he trabajado en vano entre ustedes. Que he trabajado en vano.
Hermanos, y eso hoy se sigue repitiendo. Hermanos, el anhelo de cualquier ministro del Señor que está centrado en la palabra, el anhelo de esos ministros es que los creyentes estén firmes, sean dinámicos en las cosas de Dios, que vivan una vida para Cristo, que tengan sus convicciones muy claras, centradas en las Escrituras. Ese es el anhelo, hermano. Pero muchas veces la respuesta es otra. La respuesta es otra, hermano, y uno de pronto se pregunta, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Alguien le oí decir, pero yo he predicado aquí la sana doctrina, yo prediqué la sana doctrina en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se han apartado aquellos? ¿Por qué se han apartado? Otros decían, bueno, pastor, yo creo en la sana doctrina, yo creo que esta es la sana doctrina, esta es la iglesia que yo necesitaba. Y de pronto uno los ve claudicar diciendo después, no, me he puesto a leer y ahora me estoy convenciendo de que yo estaba equivocado. Es una tristeza. Y eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Pero hermanos, aquí hay una respuesta muy clara. Mi pueblo está en pecado porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo ha errado, ha pecado, y esas palabras las repitió Cristo. Las palabras del profeta Oseas las repitió Jesús cuando vino, cuando estuvo en medio de Israel. Eso es lamentable. Pareciera que hoy hay una iglesia como la de Galacia, una iglesia que no está consciente de lo que está pasando en su entorno, que no está consciente de lo que está sucediendo en el mundo. Pareciera que estuviéramos en el país de las maravillas, donde nada sucede, donde nada ocurre, todo es color de rosa. Pareciera que no viéramos noticias o no escucháramos noticias de tantas violaciones de niños, de tantas matanzas de mujeres, de tantos crímenes y homicidios, de tantas guerras, de tantas enfermedades, de tanta violación, hermano, a los derechos del hombre como tal. Pareciera que estuviéramos en otro contexto. Pero, hermanos, siguiendo este orden de ideas, a través de la historia, las cartas de Pablo han sido cuestionadas de si él es el autor o no. Pero no se puede negar la autoría de la epístola de los Gálatas. No se puede negar esa autoría de Pablo, de la carta a los Gálatas, como también de todas las demás cartas de Pablo. Todas son de su autoría, pero muchos tratan de ponerlo por duda. La carta a los Gálatas, de hecho, se puede leer y evaluar y estudiar por sí misma. Es una carta maravillosa. Léanla, hermanos amados. Estudienla. Si pueden tener un diccionario bíblico, una concordancia, pueden tener un diccionario de hebreo, de griego, pueden hacerlo para ayudarse y poder comprender mucho más el contenido de esta escritura.
Pero no se debe ignorar que Romanos, el libro de Romanos, que también es de Pablo, y Gálatas tienen un parecido en cuanto a su mensaje. Pero cada una de estas cartas debe interpretarse por sí misma. O sea, Gálatas no depende de los romanos, pero tampoco la carta de Romanos depende de los Gálatas. Cada una está en su propio contexto cultural. Pablo le escribió la carta a los romanos precisamente a los hermanos de Roma, en Occidente. Pero los Gálatas esa carta fue escrita a los hermanos que vivían en el Asia Menor, lo que hoy comprende Turquía. Podemos ver dos temas centrales en Gálatas. Dos temas centrales, podemos verlo en Gálatas. ¿Cuáles son? La justificación por medio de la fe. La justificación por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Sí, óigame bien, la justificación por la fe o por medio de la fe sin la necesidad de las obras de la ley. Y el otro tema central es la manifestación y presencia del Espíritu Santo en la nueva vida en Cristo, en los creyentes de la iglesia, hermanos, como hijos de Dios que experimentan la libertad en Cristo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, las tesis del lugar donde se escribió Gálatas es que unos dicen que fue en Antioquía al final del primer viaje misionero de Pablo. Esto es en el año 50 después de Cristo. Hay dos Antioquías, o había dos Antioquías en el tiempo de Pablo. Una Antioquía de Siria y otra Antioquía, ahora se me pasa el nombre. Pero en fin, hay dos Antioquías, o había dos Antioquías. Entonces, algunos aducen que la carta a los Gálatas fue escrita en Antioquía de Siria, en el año 50 después de Cristo. Otros dicen que fue en Éfeso, durante su tercer viaje misionero. En síntesis, tenemos una tercera posición de acuerdo a varios eruditos. A varios eruditos como Zahn, Berkhoff, Hielberg, Lenski y Riedebos, diciendo que la carta de Gálatas fue escrita entre el año 50 y el año 53 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Esto lo aducen estos eruditos bíblicos. Pero podemos decir, hay una cuarta opinión, y es que de acuerdo a William Hendrickson, las cartas o la carta a los Gálatas fue escrita en la ciudad de Corinto en el año 52 después de Cristo. Y esta carta de los Gálatas o a los Gálatas, después que fue escrita, le sigue las cartas. Muy pronto fueron escritas las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, según lo que dice William Hendrickson. Ahora, por supuesto, hermanos, que el autor de Gálatas es Pablo. Nuevamente lo reitero. Ahora, yo quisiera, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 1. Versículo 1 al versículo 5.
capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la Escritura: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3, gracia y paz sean dadas a vosotros, o sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué interesante este tema. Miren ustedes, el comienzo de esta carta no fue como que de pronto, como muy amena, como muy amigable esta carta. Esta carta, hermano, Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol. ¿Por qué estaba diciendo Pablo esto? ¿Por qué? El apóstol Pablo se refiere al encuentro con Jesús cuando fue derribado por tierra por él, vía Damasco en Siria. A eso es que se está refiriendo Pablo. Algún hermano, yo le voy a pedir el favor, de pronto Jorge, que está cerca ahí de la cámara, para que puedan oír la lectura en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Miren ustedes cuando dice Pablo apóstol, queriendo decir, yo soy un apóstol. Pero ¿por qué lo dice? Vamos a mirar lo que dicen las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, mi hermano. Entonces, noten ustedes, allí Pablo está relatando el momento, el día, el suceso de su conversión al Evangelio. Pero también está narrando, hermanos, la orden que le dio el Señor de ir a Damasco. Y él le dijo: allí se te dirá todo lo que debes hacer. Todo lo que debes hacer. Hermanos, precisamente al llegar a Damasco, fue donde comenzó él a recibir de parte de Dios algunas instrucciones. Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos, porque este tema sigue, que es muy importante. Lo que quiero decirles, hermanos, es que Pablo está aseverando que era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Era un apóstol. Él lo está diciendo en ese capítulo. Hermanos, ahora Pablo, estando en Damasco, en Siria, allí en Antioquía, fue llamado por el Señor al santo ministerio del apostolado, hermanos, para servir en su obra. Yo les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Hermanos, fue apartado como apóstol y fue enviado por el Espíritu Santo a la obra misionera. Capítulo 13, versículos 1 al 4. Mire cómo dice el Señor. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o que le decían Níger porque según era de Nigeria, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante. Entonces, aquí Pablo está recordándole a los Gálatas que él había sido llamado como apóstol del Señor para predicar el Evangelio. La palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado. Y él fue enviado en compañía de Bernabé, otro miembro de la iglesia, a trabajar en la obra misionera. No solamente como apóstol, sino también como evangelista. Como evangelista. Eso es lo que significa también la palabra misionero, evangelista. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 20. Evangelio de San Juan capítulo 20, mira lo que dice la Escritura. Capítulo 20, versículo 21, amados hermanos. 20-21. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿a quiénes? A los apóstoles del Cordero, a los apóstoles de él, les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Jesús es llamado el gran apóstol de nuestro amado Padre Celestial, apóstol de Dios el Padre. Ahora, Él envió a sus apóstoles, Él los envió a predicar el Evangelio de la salvación. Y ante las dudas de muchos hermanos, ahí en la región de la Galacia, hermanos, él insistió en la veracidad de su apostolado que el Señor Jesucristo le había dado. Primera de Corintios. Mire cómo Pablo insiste, no solamente a los miembros de las iglesias de Galacia, sino a la iglesia de Corinto. ¿Cómo les dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios? Tengan la bondad, hermanos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 8. 5 y 8. Miren lo que dice. Y apareció, ¿a quién? A Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro, el apóstol Pedro. Le apareció a Pedro o a Cefas. ¿Y después a quiénes? A los 12. A todos los 12 discípulos. Pero ¿qué dice el versículo 8? El versículo 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero ¿por qué Pablo está diciendo estas palabras? ¿Cuál es la motivación de las palabras de Pablo? ¿Por qué las dijo Pablo? Es que las gentes, tanto de Galacia como de Corinto y otras regiones, dudaban de su apostolado, diciendo de que él no había visto al Señor. Porque uno de los requisitos para que fueran apóstoles era que hubieran visto al Señor. Que hubieran visto al Señor. Hubieran estado con Él. Eso le sucedió a los 12 apóstoles. Pero ahora, ¿qué pasó con Pablo? Si Pablo tuvo la conversión después que Jesús fue levantado. Sin embargo, Pablo aquí en el versículo
8 está aseverando que dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, porque Jesús se le apareció ¿a dónde? Camino a Damasco. Camino a Damasco, hermanos. Pero mira lo que dice ahí en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol. Está diciendo, está reclamando ese derecho. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, al Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ustedes son el testimonio, le estaba diciendo Pablo a los de Corintios. Ustedes son testimonio de mi obra apostólica. ¿Cómo es que van a decir que yo no soy apóstol? Qué interesante es. Qué importantísimo, queridos hermanos. Qué importante estas palabras del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar de que Pablo fue un apóstol o es un apóstol tiempo presente? Pero, ¿qué fue lo que le dijo el Pablo a los de Gálatas en el capítulo 1? Volvamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Qué fue lo que les dijo? Pablo, apóstol, no de hombre, no de hombres. Cuando dice no de hombres, ¿por qué dice no de hombres? Refiriéndose a quiénes. No fueron los apóstoles, los 12 apóstoles que me eligieron a mí como apóstol. No fueron ellos. Ni por hombre. Refiriéndose a quién. Ananías, al que recibió Pablo allá en Damasco, cuando el Señor le dijo, alguien te espera allá. ¿Quién era? Un siervo de Dios, Ananías. Ananías tampoco le dio a Pablo ese ministerio, o lo ungió, o lo bendijo para que recibiera ese ministerio. Tampoco. Entonces, por eso Pablo dice, ni de hombres ni por hombres, sino por quién. Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué interesante esto. Pablo es muy claro, y por esa causa, hermanos, nosotros debemos creer a la palabra. Su palabra no miente. Su palabra es verdad. El mismo Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Pero es que muchos tratan de desacreditar las Escrituras para darle paso a la razón humana. Pero por encima de la razón humana está la palabra del Espíritu Santo para nosotros hoy. Entonces, les quiero decir algo, hermanos. Podemos oír a Pablo en este momento. Sí, podemos oír a Pablo. Como si Pablo estuviera aquí junto con nosotros. Podemos oírlo. Lo que tengo, lo que soy. No lo recibí de ningún hombre. No fue por medio de Ananías, ni por Pedro, ni por otro apóstol. No, como les dije ahorita. No he recibido el apostolado de parte de nadie, de ninguna de estas personas. Lo he recibido es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermanos. El Evangelio, podemos escuchar a Pablo decir, el Evangelio que predico es verdadero, es auténtico, es fidedigno, y en segundo orden, mi apostolado lo es también. Es fidedigno, es verdad, porque me lo dio fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay algunas personas que muchas veces, hermanos, hubo alguien una vez
que me dijo a mí, que me faltaba mucho para conocer más a Cristo. Y yo le dije que sí, porque todos los días necesita uno de Jesús. Pero tal persona lo dijo fue para desacreditar lo que Dios le ha dado a uno. Pero lo más importante de todo esto es que, hermanos, que lo que uno tenga en el momento, lo que uno ostente, sea de parte de Dios y no del hombre. No sé si me hago entender. A ti no te preocupe, no te debe preocupar. A ti no te debe preocupar si alguien te dice que no sabes mucho. Si alguien te dice que te falta mucho, no te preocupes. Porque si lo que tienes, si lo que eres es de parte de Dios, eso te debe hacer sentir satisfecho y darle la gloria a Cristo, porque no es el hombre que te lo ha dado. Es Dios mismo que te lo ha dado. El peligro es que alguien me haya dado algo porque el mismo hombre me lo va a quitar. El mismo hombre me lo va a quitar. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. ¿Con quiénes? Con la gente pública de allá afuera, con los cantantes, los deportistas. En los conciertos muchas veces, hermanos, esa multitud de miles de personas atiborradas escuchando a un artista. Pero de pronto el artista tuvo una dificultad y esos que lo victoriaban son los mismos que lo van a tirar abajo. Lo tiran abajo. Y así es con los futbolistas. Y así son con los boxeadores. Así son con los tenistas y así son con todos los deportistas. O con los de farándula, con los que, digamos, los actores de cine, de novela y todos estos, hermanos. Un jugador cuando es un goleador, mete goles, hermano, pero la demora es que bote un gol de penal. Y de una vez le caen todo el mundo, todos. Desde el entrenador para abajo, todos. Y ya ese muchacho que de pronto tenía el mundo agarrado porque estaba en victoria y todo lo que hacía le salía bien, ahora en un momento, en cuestiones de segundos, se le torció todo. O porque tuvo una lesión, porque se le dañó la rodilla, se le dañó el tobillo, ya no lo vuelven a mirar después igual. Eso es triste, pero es el hombre, porque es el hombre que lo levanta, pero el mismo hombre lo tira abajo. Pero cuando Dios te da algo a ti, si tú eres fiel a Jesús, si tú lo amas, si tú lo honras, Él ha dicho, yo honro a los que me honran. Entonces Él te va a respaldar, te va a usar. Aunque todos te den la espalda, aunque todos te miren con desprecio, hermanos, Dios está contigo. Dios está contigo. Y así lo hizo el Señor con Moisés. Hubo personas que estuvieron en contra de Moisés y Aarón. Y algunos se atrevieron a decir, ¿acaso no hay hombres sabios en Israel? ¿Acaso es Moisés y Aarón los únicos dos sabios que hay? ¿Qué pasa con los demás? Ah, ellos son los chachos de la película aquí, ¿cómo es el cuento? Entonces el Señor se enojó con esas personas.
A unos les cayó fuego del cielo y los consumió a todos por haber hablado contra los siervos de Dios. Estoy hablando de Datán y Abirán y todo su séquito. 250 hombres quedaron achicharrados frente a la puerta del tabernáculo. Y el otro grupo que era de Coré, hermano, en su tienda, se abrió la tierra y se los tragó a todos ellos, con toda su familia y todo, por haber hablado mal del siervo de Dios. Hermanos, ¿por qué te tienes que preocupar si alguien habla mal de ti? ¿Por qué te tienes que angustiar si alguien te miró mal? Recuerda que todo hijo de Dios, hermano, es menospreciado por los hombres por el solo hecho de seguir a Jesús. Por el solo hecho de seguir a Jesús. Amados hermanos, el tema de la carta de los Gálatas o a los Gálatas es lo siguiente: la inquietud y el desvelo que Pablo tenía por las iglesias de los Gálatas era que no se desviaran de la fe en Cristo y del camino del verdadero evangelio. Eso era la preocupación de Pablo al escribir la carta a los Gálatas. Por esta razón, hermanos, vemos que el mensaje que se transmite en esta carta, a lo largo de ella, hermanos, es que Pablo está preocupado por la vida espiritual de los miembros de estas congregaciones, que no se fueran a apartar del camino del Señor, hermanos. ¿Por qué no miramos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 2? Gálatas capítulo 2. Miramos lo que dice allí la palabra. Versículo 16 y versículo 21. El versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta era la preocupación de Pablo, que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo. Nadie necesita hacer absolutamente nada para ser salvo. No necesitas de buenas obras. No necesitas caminar de rodillas. No necesitas traer, hermano, una bolsa con dinero a la iglesia donde vayas a congregarte, con tal de que, hermano, el Señor te mire con ojos de piedad y de misericordia. No necesitas de eso. Solo necesitas es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. De tal manera que eso era lo que estaba atacando Pablo, hermanos, ahí en las iglesias de Galacia. O sea, que los hermanos no se desviaran, vieran solamente en Jesús. En Efesios, abran la Biblia, Efesios capítulo 2. A ver, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Versículos 10. Versículo 10. ¿Qué dice, Jorge, por favor? En voz alta, ahí sentadito, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfectamente. Entonces, pareciera que Pablo se está contradiciendo. Él le dice a los Gálatas que la salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Pero ahora dice, vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Sí, y es que, dicen, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que nosotros no necesitamos las obras para salvación. Todo lo contrario, que ahora por cuanto somos salvos, entonces sí necesitamos hacer obras, pero no para sostener la salvación, no para salvarnos, no para adquirir un favor de Dios, sino que es un requisito de todos los que creemos en Cristo hacer buenas obras. Pero esas buenas obras de las que habla Pablo en ese texto no son tuyas, ni mías, ni de nadie, sino de Dios mismo. Dice, el cual ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Miren ustedes, qué impresionante eso. O sea que tú no necesitas de inventarte una buena obra, ya están hechas. Ya el Señor las preparó de antemano para que, ¿qué? Para que las practiquemos. Simplemente que las hagamos. ¿Y cómo debemos descubrir cuáles son esas buenas obras? Leyendo las Escrituras, hermano. Leyéndolas, investigando qué quiere Dios de mí o qué quiere Dios a través de mí. ¿Qué quiere hacer Dios a través de mí? Eso es lo que tenemos que investigar a través de la palabra. Pero te recuerdo que nadie es salvo por las obras de la ley, por hacer buenas obras. Si alguien está pensando que va a entrar al cielo porque regala zapatos, regala ropa, regala comida por allá en los barrios pobres, está equivocado. Está equivocado. Completamente equivocado. Completamente equivocado, hermano. Porque ya Cristo dio todo, murió por ti. Dio su vida por ti en la cruz del Calvario para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna, para librarte de la condenación eterna. Él lo hizo todo. Ahora que eres salvo, entonces sí, ve a hacer buenas obras, porque Dios se glorifica a través de ellas. Pero no pienses que por estar haciendo buenas obras vas a tener un mejor puesto delante del Señor. ¿Ya? Como muchas veces hay empleados que tratan de ganarse al jefe, ¿ya? Y se vuelven chupamedias. ¿Para qué? Para ganar indulgencias, como se dice coloquialmente. ¿Ya? Para que lo ponga en un mejor puesto y baje al otro que está allá. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios no es así. Lo que Dios tiene preparado para ti, Él te lo da, hermano, porque Él quiere dártelo. Porque a Él le ha placido dártelos. Él quiere darte un don, Él quiere darte un ministerio. Es porque Él quiere dártelo, pero no es porque te lo ganas. No es porque te lo ganas. Porque el Señor no trabaja de esa forma. El Señor no trabaja de esa forma. Y eso es lo que está combatiendo el apóstol Pablo con esta carta a los Gálatas. Y eso es lo que vamos a seguir viendo con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, si tú has salido por ahí a repartir ropa, comida, lo que sea, esperando que el Señor te bendiga más, hermano, bájate de esa nube. Bájate de esa nube, porque no es así. Dice la palabra de Dios que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. O sea, no te pongas a dar bombos, no te pongas a sonar los platillos,
¿Para que te admiren, para que te vean o para que Dios te oiga? No, no, hermanos amados. Te recuerdo que Jesús, nuevamente te lo digo, murió en la cruz para salvarte sin las obras de la ley. No tienes que hacer nada. No es por méritos. No es por méritos. Hoy, todos los que hemos sido salvos, los que estamos aquí en esta congregación por gracia, los que todos han creído, los que no están aquí pero están en otro lugar, pero han creído que han sido salvos por gracia, nadie le va a quitar ese derecho. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo por creer en Él nos ha dado ese derecho de ser hijos de Dios. Por gracia sois salvos. Nuevamente, vamos allá al libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Versículo 8 y 9. ¿Qué dice allí la palabra? Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué más? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. La palabra de Dios nos pone un tate quieto, porque a nosotros nos gusta ser vistos. Hacer las cosas para ser vistos de los demás. Para recibir aplausos. Para recibir elogios. Para recibir congratulaciones. Pero no es así, hermanos. No es por obras que es la salvación, es por la sola fe en Cristo. ¿Alguien ha contemplado entrar al cielo un día? ¿Alguien ha contemplado eso de un día estar con Dios allá en el cielo? ¿Alguien ha contemplado ser salvo? O también yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien se ha puesto a contemplar o a meditar a dónde irá después que parta de esta tierra, después que muera? ¿Se han puesto a pensar? Porque la mayoría de personas no se ponen a pensar eso. Si yo llego a morir ahora, ¿a dónde iré? Porque les quiero decir a todos los que me están escuchando, y es que la vida no termina cuando la persona muere físicamente en esta tierra. No termina. El polvo vuelve, el cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra del cual fue tomado. Pero su alma, su espíritu, ¿a dónde irá? Su alma o su espíritu, ¿a dónde irá? Hay dos lugares: el cielo, pero también el infierno. El cielo, Jesús murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y vaya a ese lugar, a ese cielo. Pero el que se resiste, el que no quiere nada con Jesús, irá a la perdición eterna. Irá a la confusión eterna, como dice Daniel, donde nunca más saldrá de ese lugar. Y ese lugar se llama el infierno de fuego, donde van los malos, los desobedientes a Dios. Es importante que cada uno de aquellos que no conocen a Jesús todavía, que no tienen a Jesús,
puedan preguntar como aquellos hombres y mujeres que le dijeron a los apóstoles, a Pedro y a los demás allí: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? ¿Será que puedes preguntar eso? ¿Será que puedes hacer esas mismas preguntas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta será para ti: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree solamente en Él y serás salvo. No necesitas de obras. No necesitas de méritos. No necesitas absolutamente de nada de estas cosas. Solamente creer en Jesús. Y debes arrepentirte de tus pecados. Dejar todo aquello que practicas en este mundo para seguir a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bendito sea Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. De tal manera que te hago ese llamado a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y lo sigas todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga en este momento. Bendiciones.